Hola a todos, un gusto que estén aquí presentes. Vamos a dar inicio a este evento con respecto al sector del transporte. Vamos a dar algunas actualizaciones con respecto al año 2024 y vamos a finalizar con la circular número 5 del año 2024, que también da algunos parámetros importantes sobre el sector transporte. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Marlon, por la invitación. También un saludo para la comunidad contable. Para mí es un gusto el poder compartir este tema de gran importancia cuando hablamos del sector del transporte, ya que a veces se vuelve un dolor de cabeza cuando emitimos facturas, notas de venta. Ahora nos dicen que con la última circular se ha eliminado de que las empresas deban de facturar. También escuchaba también por parte de una consulta que nos decían que ahora también ya se eliminó los puntos de emisión del transporte pesado. Entonces es algo que queremos aclarar para no tener inconvenientes, Marlon. Vamos a dar inicio poquito a poquito. Comencemos. Listo. Bueno, nosotros como hemos podido distinguir desde el año 2017, cuando hablamos del sector del transporte, debemos de tomar en cuenta cuáles han sido estos cambios que nos llevan a nosotros a poder identificar si es que nosotros estamos aplicando de manera correcta, acorde a la normativa tributaria, ya que también existe también una ley de tránsito que también da ciertos parámetros de inclusión y también de exclusión. Pero para nosotros poder entender la circular que ha sido emitido por parte del Servicio de Rentas Internas, nosotros debemos de tomar en cuenta como lo establece la pirámide de Kelsen. Tenemos primero la Constitución, tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y también tenemos las respectivas ordenanzas. A su vez, también tenemos que basarnos en los decretos y los reglamentos y como parte final vamos a tener también lo que son acuerdos, resoluciones y circulares que van a poder identificar cómo tenemos que aplicar estos tratamientos acorde tanto a la ley de tránsito como a la misma normativa tributaria. Pero cuando nosotros hablamos de estos cambios que la misma normativa nos ha dado a conocer, es muy importante el poder observar que mediante la circular que fue emitida por parte del Servicio de Rentas Internas, no es que tal vez cambió cuál fue el motivo de quienes tienen que facturar, cuáles son las personas que ya no deben de facturar, solo está dando claramente cuál es el parámetro para un efecto de una deducibilidad y también de una no deducibilidad. Pero nosotros cuando hablamos del sector del transporte nos vamos a dirigir primero a la resolución que fue publicada el 16 de mayo del año 2017 con su nombre NACDAYER 17295. En algunos grupos he visto, Marlon, que nos han dicho, pero esta resolución se derogó en el año 2022. En ningún momento del año 2022 derogó la resolución 295. Para esto nosotros tenemos la resolución 2252, la misma que vino a modificar y a crear un nuevo parámetro. Cuando hablamos del transporte de carga pesada, el mismo que ya cambia dentro del modelo de facturación y cuáles son las consideraciones para que las cooperativas de transporte ya tienen que encontrarse obligadas a facturar. Pero ¿cuál era la consideración de esta resolución 295? La misma cuando vemos nosotros teníamos que se encontraba separada tanto para lo que es servicio de transporte escolar, carga pesada, la eliminación de los puntos de emisión, carga liviana, transporte mixto y transporte turístico. Pero ¿cuál ha sido la consideración del nuevo cambio de la resolución 52? La misma, dentro de la modificación de la disposición octava, tenemos que no serán aplicables para los socios o accionistas de operadores de transporte de carga pesada. Entonces ya podemos tomar en cuenta que para que dentro de una deducibilidad, las compañías de transporte pesado se encargan de poder facturar a los clientes o también usuarios. Ya vamos a ver con un ejercicio cómo tiene que ser el modelo de facturación. Pero tanto esta resolución 295 como 52 también llevó a un cambio muy importante que debemos de conocer, que el sector del transporte no va a aplicar para lo que es el sector del taxismo.
Entonces ya podemos tomar como ciertas identificaciones que el sector del taxismo se va a acoger a partir del año 2024, como lo determinó el decreto 742, que durante el año 2023 el sector del taxismo se acogía al régimen general. Año 2024 y en adelante podrán acogerse al régimen RIMPE. Pueden ser negocio popular como también emprendedor. Pero ¿cuál ha sido una de las consideraciones que ha sido de bastante consulta? Si los señores que se dedican al sector del taxismo pueden emitir notas de venta o también pueden emitir facturas electrónicas. Recordemos que una persona que se acoge a hacer una actividad de taxismo tiene que pertenecer a una cooperativa. La misma tiene que tomar en cuenta un debido permiso de operación para que tenga validez. Entonces, tanto las personas que se dedican al sector del taxismo pueden ya clasificarse como RIMPE Negocio Popular, función a sus ingresos, y también pueden ser emprendedor si superan los $20,000 acorde al ingreso del ejercicio. Pueden ser que tengan otro tipo de actividades económicas. Pero cuando nosotros hablamos del decreto 742, el mismo que fue publicado el 20 de junio del año 2023, ya trajo claramente cómo va a ser la categorización al momento de poder hablar de una inclusión y también de una exclusión de actividades. Entonces, es decir, que para nuestros registros contables ya podemos identificar que el sector del transporte no es que ha cambiado ahorita con esta última circular, solo que se aclaró cuál es el efecto de una deducibilidad. Cuando nosotros hablamos de la consideración del transporte pesado, que hay veces que también se vuelve un dolor de cabeza, quiénes son las personas que pueden facturar y quiénes son aquellas que no deberían de tomar en cuenta si es que pertenecen o no. Siempre para una categorización debe de existir un permiso de operación, tomando en cuenta que el transporte de carga pesada está dirigido para vehículos mayor o igual a 3,51 toneladas de carga, para que se pueda considerar como transporte pesado. Siempre y cuando tenga un permiso de operación, es lo que nos dice la misma normativa a través de la Dirección Provincial por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero ¿cuál ha sido uno de los cambios que nosotros debemos de conocer con esta integración del transporte pesado? Y esto ha sido uno de los dolores de cabeza que están teniendo muchas compañías, ya que a su vez se ha cambiado el modelo de facturación, pero los socios han tomado la decisión por ciertas preocupaciones que existen en las mismas cooperativas de facturar directamente a los clientes. Entonces ya no se están facturando por parte de las compañías. Pero cuando nosotros queremos ver este concepto de cómo es la trazabilidad de información, quién es la persona obligada para que se pueda cumplir a través del transporte pesado, nosotros debemos de tomar en cuenta la siguiente recomendación. Cuando hablamos de un ejemplo de una deducibilidad, tenemos que tomar en cuenta nosotros que la operadora de transporte de carga pesada tiene que emitir la factura obligatoriamente al cliente para que se te tome en cuenta una deducibilidad. Pero nosotros, al momento que tenemos nuestros socios o accionistas, los mismos tienen que facturar a la compañía de transporte para que puedan cobrar solo el valor del servicio a través de una factura electrónica. Recordemos que el sector del transporte no puede emitir notas de venta. Tiene que ser facturas electrónicas de manera obligatoria. Es decir, que para el sector del transporte pesado, el socio o accionista solo se encarga de prestar el servicio. Entonces, cuando hablamos de un trato sucesivo a través del ingreso, el socio no puede facturar al cliente para tomar en cuenta un gasto deducible. Pero, ¿cuál ha sido este caso que nos ha llevado a nosotros como transporte pesado a que se pueda separar el procedimiento tributario? Ya que algunas cooperativas o algunos socios han tomado este criterio porque dicen,
a mí la compañía me está descontando un ejemplo, el 2%, el 3%. Pude ver un caso que le descontaban a un socio el 15% de la cuota mensual a través de cada servicio de transporte, Marlon. Entonces ya podemos ver a dónde nos ha llevado estos cambios del sector del transporte que podamos identificar. ¿Cuál ha sido otro de los cambios también que se da también como parte de preocupación? Que las compañías de transporte pesado no tienen una estructura que permita, un ejemplo, facturar de manera puntual este tipo de honorarios a través de los clientes que solicitan las facturas. Entonces, un ejemplo, tiene una administración externa que tal vez no puede facturar o facturan a los 8 o a los 15 días, entonces lo cual genera retraso al momento de poder cobrar los valores para los socios. Entonces nosotros dentro de la estructura que tiene que tener una compañía de transporte pesado, todos los socios tienen que encontrarse habilitados con una autorización en el ambiente de facturación electrónica. Si tal vez eres un nuevo socio que se está integrando a una compañía de transporte pesado, no puede emitir una factura preimpresa. Recordemos que estos cambios ya se consideran a través de la resolución 2408, Marlon. ¿Cuál es la recomendación que tú estás dando, Juan Carlos, con respecto a las personas que les está saliendo en el registro único de contribuyentes un régimen equivocado? Por ejemplo, en el sector se está observando algunos sector de taxis que todavía le está apareciendo régimen general. Claro, aquí lo que nosotros debemos de tomar en cuenta que es como nos dice el artículo 97.1 y también el artículo 97.4 es de responsabilidad por parte del contribuyente el considerar las actividades económicas al momento de la declaración del formulario 102 en el caso de socios como personas naturales, Marlon. Ok. Sí. Entonces, con esta consideración, ¿cuál ha sido uno de los puntos preocupantes al momento de poder tomar en cuenta de recibir una factura cuando tenemos la emisión de comprobantes de retención? Entonces, nosotros cuando hablamos de este concepto de transporte de carga pesada, recordemos que este tipo de transporte ya no tiene puntos de emisión, entonces tiene que emitir facturas de manera directa. Entonces, nosotros nos queda así de esta manera. La operadora de transporte emite la factura al cliente y si es que el cliente es agente de retención, podrá retener la retención del 1%. Y dentro de la trazabilidad del ingreso, el socio tiene que emitir la factura a la operadora de transporte en retención de aplicación si es agente de retención o contribuyente especial. Tenemos la retención del 1%. Se debe de cumplir este tipo de consideración al momento de poder tanto entregar la factura de operadora de transporte al cliente y también del socio a la operadora de transporte. Entonces, no es que la última circular vino a modificar este procedimiento, se mantiene con cierta aclaración. Pero cuando nosotros hablamos del transporte que tiene puntos de emisión, nosotros debemos de tomar en cuenta esta recomendación. El socio va a emitir la factura al cliente y el cliente, si es agente de retención no contribuyente especial, va a retener la tarifa del 1%. Pero también cuando hablamos de punto de emisión, el socio tiene que emitir la factura informativa a la operadora de transporte. La misma tiene que emitir una retención informativa hasta el año 2024, mes de febrero. A partir de marzo, ya no es necesario emitir estas retenciones informativas con código 332, como lo ha establecido la misma resolución de retenciones. Entonces ya podemos identificar nosotros que si un socio emite directamente a un cliente una factura, sabemos que el cliente puede aplicar la retención del 1%, no puede aplicar para efectos de una deducibilidad. Entonces, estos procesos que nosotros ya consideramos dentro de nuestro esquema de facturación, nuestras plataformas contables tienen que encontrarse adecuadas al momento de poder emitir las correspondientes transacciones. Pero cuando nosotros hablamos de lo que son los puntos de emisión, también he podido observar que también se considera como una parte de cómo podemos nosotros llevar. Recordemos que la misma resolución 295 y también la resolución del año 2022
Resolución 52 nos dice que la operadora de transporte con puntos de emisión es la encargada de tener obligatoriamente su sistema de facturación. El mismo tiene que integrarse y acoplarse por parte de cada socio, el mismo que tiene que tener su correspondiente firma electrónica para poder emitir la factura informativa. Entonces, no es que este proceso se cambió y ahora los socios van a poder facturar directamente a los clientes. Se sigue cumpliendo los correspondientes requisitos obligatorios, tanto para transporte pesado, transporte con puntos de emisión y también tenemos al sector del taxismo, que ya vamos a ver cuáles son las consideraciones. Pero una de las preguntas que a mí me han realizado, me han dicho, pero ¿cómo tiene que ir la factura del transporte pesado? ¿Cuál ha sido el cambio que nosotros debemos de conocer? Cuando nosotros hablamos de transporte pesado, se debe de tomar como principal requisito que este tipo de factura se la va a emitir directamente al cliente. Pero dentro de la información adicional, esto es libre y voluntariamente, si es que le queremos poner un ejemplo, la ruta del transporte que está haciendo, el número de la placa vehicular, el nombre del chofer que está realizando la actividad de transporte pesado, o también puede ir el nombre del socio o dueño de la unidad. Entonces, esta información que yo la quiero agregar puede ser libre y voluntaria de poderla informar en la información adicional. Pero cuando nosotros hablamos del transporte con puntos de emisión, ¿cuál ha sido uno de los requisitos obligatorios que nosotros debemos de cumplir? Cuando hablamos de puntos de emisión, nosotros debemos de tomar en cuenta que nuestro sistema de facturación tiene que estar acoplado y la misma puede permitir que en la parametrización se puede informar a todos los socios con su respectiva placa vehicular. Entonces, al momento que yo digo, un ejemplo, voy a emitir una factura para un cliente, si yo soy punto de emisión, va a aparecer el nombre de la cooperativa de transporte con punto de emisión, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta como principal requisito que en la información adicional debe de constar los apellidos y nombres del socio o accionista. Tenemos el número de RUC de la persona natural y tenemos que tomar en cuenta el número de la placa acorde a la unidad. Entonces, estos requisitos son de manera obligatoria para efectos de deducibilidad, como lo establece el reglamento de comprobantes de venta. Pero cuando vemos estos casos que a veces me dicen, pero Juan Carlos, ¿cómo quedaría en nuestras contabilizaciones? Si nosotros hablamos de transporte pesado y también como transporte con puntos de emisión. Nosotros, como ya pudimos distinguir dentro del sector de transporte pesada, ¿cuál va a ser el tipo de procedimiento? La operadora factura exclusivamente al cliente final y él mismo podría actuar como agente de retención. El transportista debe de tomar en cuenta reconocer su ingreso a efecto del impuesto a la renta. Segundo procedimiento, el socio o accionista debe de facturar obligatoriamente a la compañía de transporte. Entonces, de esta manera, la compañía va a reconocer lo que es un gasto. Entonces, ¿cuál ha sido una de las preocupaciones que yo he visto? Porque nos dicen, pero si yo estoy facturando $1,000, pero si el cliente me retiene a mí el 1%, yo no le voy a poder pagar a mi socio la cantidad que está cobrando. Entonces, hay algunas compañías que han tomado la decisión de retener este 1% al momento de que tal vez la compañía pida una devolución de impuestos para que pueda ser devuelto esta retención que fue descontado de manera anticipada al momento del pago. Hay otras compañías que han tomado la decisión. Si un ejemplo, si la compañía de transporte facturó al cliente el valor de $1,000, al momento que yo le quiero cancelar al socio, si la compañía que facturamos nosotros era agente de retención o contribuyente especial, me descontó el valor de la retención. Entonces yo le digo al socio, ¿sabe qué? Por favor, factúreme a mí con el valor de $990, ya que a mí la compañía que fue nuestro cliente nos descontó una retención del 1%. Recordemos que esta retención para la compañía de transporte pesado se considera como un crédito tributario, el mismo que puede ser susceptible de una devolución o también de una compensación hasta 3 años. Entonces, con este ejemplo que vamos a ver a continuación, para una compañía que a sus socios realice
facturamos $1,000 a nuestros clientes, tenemos el gasto de transporte de $1,000 y nosotros al momento de esta retención la vamos a tener como un crédito tributario que puede ser susceptible. Pero las compañías que tomaron el modelo de descontar la retención a favor al momento del pago del socio, las mismas van a tener una utilidad contable, la misma que va a ser sujeta de participación de trabajadores y también poder tributar en razón de la tarifa del impuesto a la renta. Un ejemplo, si tenemos ingresos superiores al $1,000,000, la tarifa del 25%, y si nuestros ingresos son inferiores al $1,000,000, podemos aplicar lo que es la tarifa reducida en razón del 22%. Pero cuando hablamos de estos conceptos de deducibilidad y también de ciertos cambios que podemos tomar en cuenta, para que nosotros podamos tributar acorde a estos ejemplos, debemos de contar nosotros con un permiso de operación. Caso contrario, si no tenemos un permiso de operación, nuestra facturación va a ser con tarifa 15% de IVA. Siguiente ejemplo. Cuando hablamos nosotros de lo que es transporte de carga comercial, con puntos de emisión, claramente sabemos que el socio o accionista con punto de emisión podrá facturar al cliente final. Entonces, al igual, va a reconocer un ingreso por servicio de transporte, el mismo que va a tributar en razón del artículo 36, acorde a la tabla de personas naturales. A su vez, el socio o accionista tiene que facturar a la operadora de transporte, tiene que realizar una factura informativa, la misma que se va a declarar en el formulario 104, tanto en lo que son ingresos por actividades económicas de transporte con punto de emisión, como también tenemos lo que es el gasto de transporte informativo, Marlon. Tenemos algunas consultas, no sé si les damos para ahora o para Sí, el final. sí, en la parte que podemos dar en el espacio. Ok. Listo, ¿ya? Entonces, con estos ejemplos que estamos tomando en cuenta nosotros, tanto de transporte pesado como puntos de emisión, para esto, la Administración Tributaria dejó claramente una nueva circular que la vamos a poder revisar. Cuando hablamos de la circular NACDAYER 24, número 5, la misma que nos ha dicho aquí como título principal, a los contribuyentes que prestan el servicio de transporte comercial, excepto los taxis. Y también nos dice aquí, para los usuarios de este servicio, cuando hablamos de los usuarios de este servicio, podemos ser nosotros como agentes de retención, contribuyentes especiales, personas jurídicas, personas naturales que se encuentren con o sin la obligación de llevar contabilidad. Entonces ya podemos distinguir nosotros que este cambio que vamos a ver nosotros va a ser de bastante consideración acorde a los procedimientos que hemos visto en los respectivos detalles. Pero cuando vemos el primer inciso, debemos de tomar en cuenta lo siguiente: con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, los sujetos pasivos que realicen el servicio de transporte y los usuarios de los mismos deben de observar lo siguiente. Aquí nosotros debemos de tomar en cuenta que esto va a afectar al momento de mi registro, de afectar una deducibilidad tanto para el impuesto a la renta como también respecto del crédito tributario del impuesto al valor agregado. Pero cuando vemos el literal número 1 de esta circular, nos dice aquí lo siguiente, que los servicios de transporte terrestre comercial solo pueden ser facturados por las operadoras de transporte terrestre comercial, excepto los taxis, siempre y cuando se encuentran autorizadas por la autoridad competente, es decir, que tengan el debido permiso de operación, siempre y cuando tomando en cuenta para la prestación de este tipo de servicio. Caso contrario, si no existe un permiso de operación para una compañía que tal vez quiere dar servicio de transporte de carga pesada, ya no podría facturar con tarifa 0% de IVA. Tendrá que tomar en cuenta otro tipo de consideraciones, y cuál sería una afectación y también una sanción por no realizar una actividad acorde a un permiso de operación. Literal número 2. Cuando nosotros hablamos de una deducibilidad respecto del impuesto a la renta, nosotros debemos de tomar en cuenta que como principal requisito
debe de contar con los respectivos comprobantes de venta tomando en cuenta por las operadoras de transporte terrestre comercial, excepto los taxis. Y aquí vuelta nos dice aquí, autorizadas por la autoridad competente para la prestación de este tipo de servicios. Pero como podíamos distinguir con estos cambios que hemos visto, si yo tal vez soy una sociedad o una persona natural que recibo este tipo de servicio por parte de un transporte de carga pesada, pero puede ser que la compañía tal vez no tenga autorización para emitir facturas electrónicas, los socios han tomado esta decisión de facturar directamente. Lo que esta circular viene a tomar aquí como cierto requisito, como lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, los servicios antes indicados que sean prestados y sustentados en comprobantes de venta y emitidos por una persona natural y no por una operadora autorizada, serán considerados como no deducibles a efectos de la deducción del impuesto a la renta, Marlon. Nos hace una consulta. eh, si yo facturo como servicio de distribución, eh, ¿será considerado gasto deducible o no deducible? Hay que tomar en cuenta que si se factura como servicio de distribución, ya tiene una tarifa del 15% Marlon, porque no tiene un permiso de operación. Ok. Listo. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. En el literal número 3, únicamente los servicios de transporte terrestre comercial que estén debidamente sustentados en los comprobantes de venta y emitidos por operadores de transporte comercial autorizados por la autoridad competente. Este tipo de servicios se encuentran grabados con tarifa 0% del impuesto al valor agregado. Pero nosotros para poder distinguir dentro de nuestros ejemplos que tenemos diariamente, nosotros ya tenemos que tomar como requisito el poder revisar las facturas del transporte pesado, el transporte con puntos de emisión, para que puedan facturar con tarifa 0% de IVA. Pero si nosotros tal vez cambiamos el origen de nuestras transacciones, ¿cuál sería la consideración que nosotros debemos de conocer? Cuando hablamos de gasto deducible, ya podemos distinguir nosotros que en el caso del transporte pesado, él mismo tiene que facturar al cliente de manera directa. Y el socio o persona natural, como pudimos tomar nosotros en nuestro requisito, tendrá que facturar al transporte pesado. Entonces, esto va a ser la trazabilidad del ingreso para que cumpla la condición de una deducibilidad. El mismo, como tiene un permiso de operación, podrá facturar con tarifa 0% de IVA. Pero, ¿cuál ha sido con el caso que vimos nosotros, que ha estado sucediendo y hay preguntas que me han hecho? Pero ¿qué pasaría, Juan Carlos, si es que yo quiero todavía, tengo una buena relación comercial con el socio de la operadora de transporte? Si el socio de esta compañía de transporte tiene un permiso de operación y se salta este camino de que facture con la compañía de transporte pesado y si factura directamente, para la compañía será un gasto no deducible. Entonces tenemos que tener cuidado con estos casos que ya hemos visto puntualmente a efectos del impuesto a la renta. Entonces ya no podemos decir, ¿saben qué? El socio me está cobrando un ejemplo el 10% y yo quiero que me entregue la factura a él de manera directa. Nosotros tenemos que volver a pedir de manera obligatoria que la compañía de transporte pesado emita la factura. Tenemos que crear directrices para que se pueda cumplir el trato, que esto ha sido una de las preocupaciones que tienen los socios. Si tal vez la compañía como cliente le canceló a la compañía de transporte pesado, pueden ser en 8 días, la compañía de transporte pesado también tiene que cancelar de manera pronta al socio de este tipo de prestación de servicio para que nosotros podamos gozar de una deducibilidad. Caso contrario, con este concepto podría ser que algunos contribuyentes que han cancelado durante todo el año 2024 podrían tener una afectación como lo establece el artículo 35 acorde al reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno. Pero hay una de las preguntas que pude ver en interno que me decían, pero ¿qué pasaría, Juan Carlos, si yo tal vez no pertenezco a una cooperativa de transporte? ¿Podría facturar con tarifa 0% de IVA? Porque la circular me dice que la actividad tiene que
llevar IVA 0% de IVA. Pero cuando vemos nosotros y queremos tal vez aplicar lo que es una deducibilidad, recordemos que una persona natural sin permiso de operación puede facturar al cliente. Un ejemplo puede ser como servicios logísticos, servicios de entrega o también, digamos, se puede tomar en cuenta con lo que son servicios de abastecimiento. Si no tiene un permiso de operación, tendrá que tener un contrato y también podrá facturar con la tarifa 15% de IVA. Entonces tenemos que tener mucha precaución al momento de poder categorizar las actividades económicas en nuestro certificado del RUC. Recordemos que la actividad de servicio de transporte o también de lo que es transporte de carga no se puede inscribir en el registro único de contribuyente si no existe el debido permiso de operación. Pero una de las preguntas que hemos visto nosotros también, si es que existe la actividad de transporte terrestre, pero para esto la misma Resolución 52 nos trajo también un cambio que modificó en el año 2022, que nos dice lo siguiente. Se modifica la resolución 17587, el concepto de transportistas, un permiso de operación o un documento habilitante vigente emitido por una autoridad competente. Entonces, las personas que quieran inscribirse al momento de una actividad económica, sea a nombre de la operadora, a nombre de donde conste el vehículo, propietario, socio o accionista que requiera la inscripción en el RUC, debe de tomar en cuenta el debido permiso de operación. Si tal vez yo tengo que adquirir una camioneta y la voy a dedicar para hacer lo que son fletes, si yo le quiero colocar como la actividad de transporte para poder facturar con IVA, no va a ser autorizado por parte de la administración tributaria. Entonces, un ejemplo, le van a categorizar como otro tipo de actividades de servicios de entrega o actividades de servicios logísticos, con lo cual no puede facturar con tarifa 0% de IVA. ¿Cuál ha sido otra de las consideraciones también que suele generar bastante consulta? Cuando nosotros hablamos del tipo de categorización que podemos dar a nuestra actividad económica y también a nuestro tipo de contabilización. Entonces, como ya podemos distinguir, si nosotros emitimos una factura electrónica, debe de tomar en cuenta los requisitos tanto como para transporte pesado como para transporte con punto de emisión. Eso no se ha cambiado a través, la misma circular vino a dar ciertas directrices y poder aclarar los efectos de deducibilidad. Entonces, si nosotros tal vez no tenemos una buena relación con la compañía de transporte pesado y le pedíamos a nuestro transportista como un amigo que nos facture directamente, ya no lo vamos a poder realizar. Tendríamos que pedir de manera obligatoria el tipo de factura. Al igual, debemos de tomar en cuenta que no se puede reembolsar el tipo de servicio de transporte, ya que también pude ver algunos casos que las compañías de transporte de carga pesada están reembolsando para no poder tomar en cuenta lo que es un ingreso grabado a efecto del impuesto a la renta. Claramente nos dice que tiene que facturar la compañía. Entonces va a ser un ingreso grabado para la compañía y también va a ser un ingreso grabado para el socio a efecto de la declaración del impuesto a la renta. Recordemos que las personas que se acogen al transporte pesado y también al transporte con puntos de emisión, su declaración del impuesto a la renta para el año 2024 tendrán que tributar como régimen general, a pesar de que el certificado del RUC puede tener la leyenda de régimen RIMPE Negocio Popular o también de régimen RIMPE Emprendedor Armado. Tenemos consultas con respecto a este tema. ¿Sí? Eh, Transporte por cuenta propia, factura directo con 15% de IVA y pertenece al régimen general. Sí, totalmente correcto. Un socio de una SAS puede alquilar el vehículo y directamente con el 15% de IVA. Sí. Ya porque, a ver, si es que la compañía de transporte y no tiene un permiso de operación, tiene tarifa 15%. Si me emiten una factura, una persona natural y está asociado a una operadora, me facturan por transporte personal, ¿es deducible o no?
No, si es que está, digamos, si pertenece a una cooperativa de transporte, va a ser deducible. Si es que es socio. Ahora, si tal vez no tiene ningún vínculo, tiene que facturar con tarifa 15%. ¿Es correcto que la cooperativa me retenga dos veces el impuesto de renta al socio? Uno para Bueno, la cuando señora. hablamos de cuando hablamos de este concepto, no es que se está reteniendo dos veces, lo que es lo que suele generar una parte de equivocación. Nosotros debemos de poder conocer qué es lo que están haciendo las cooperativas de transporte, porque dicen aquí, como estábamos viendo en mi ejemplo, que me decía aquí, a ver, si nosotros tomamos en cuenta, si yo le doy el servicio como transportista a un cliente, y si el mismo es agente de retención, o contribuyente especial, me va a retener el impuesto a la renta. Recordemos que esta retención también es susceptible de una devolución. Pero si la compañía de transporte también es agente de retención o contribuyente especial, nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Si la compañía recibe los $1.000 menos el comprobante de retención, va a ser $990. Pero si el socio factura los mismos $1.000, si la compañía también es agente de retención, le podrá devolver el valor de los $990. Pero ¿cuál ha sido el caso que se ha podido ver que, como me saben decir, pero es que es doble retención y no es una doble retención? Lo que estamos viendo nosotros que la compañía de transporte pesado, para no perder flujo operativo, están tomando en cuenta que facturen menos la retención que le efectuó la compañía como cliente. Entonces, de esta manera, al momento de poder recuperar después de la declaración del impuesto a la esta retención del 1% que fue retenida por todos los clientes puede ser devuelta mediante lo que es un reclamo por pago indebido o también por pago en exceso. Entonces, no es que tal vez son casos puntuales de que existe doble retención, pero lo que sí he podido distinguir que dentro de las cuotas administrativas, a las compañías de transporte de carga pesada les están descontando a sus socios. Yo pude ver una compañía que le descontaban el 15% para gastos administrativos. Entonces, si eso sí era bastante también, un ejemplo, si tenía una persona un ingreso por el valor de $1.500. Y si le descontaban el 10% de cuota administrativa, era el valor de $150. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los socios, para que no les descuenten estos valores de las cuotas administrativas, han tomado la decisión de facturar de manera directa, Marlon. Entonces, aquí con este concepto tienen que volver a llegar a una media y que se cumplen estas nuevas condiciones, ya que nosotros como usuarios, que somos obligados a llevar contabilidad, también tenemos personas no obligadas, que no son obligadas a llevar contabilidad, agentes de retención, contribuyentes especiales. Tenemos que tomar en cuenta esta consideración para efecto de una deducibilidad. ¿Puedo facturar a una compañía donde consto como socio, pero no tengo una unidad por el momento? No, tiene que tomar en cuenta una unidad. En otras les retienen la retención y la diferencia es para gastos administrativos. Eso deciden en las asambleas. Sí, eso tiene que constar en las asambleas o en las respectivas actas de junta. Listo. ¿Algo adicional? Ya. Bueno, nosotros cómo podemos distinguir con este concepto. Una de las preguntas también que suele ser bastante tomada en cuenta cuando hablamos del sector del taxismo, Marlon, también que hemos podido distinguir que qué es lo que está pasando ahorita, cómo tienen que facturar. También hemos podido ver que si es que deben de emitir o no las facturas. Como pudimos ver el día sábado, una pregunta que me hacían, si los taxis tendrían que encontrarse obligados a entregar una factura o no. Nosotros debemos de poder considerar que la normativa tributaria, en el caso del sector del taxismo, ya les dice automáticamente a los señores taxistas que tienen que emitir la factura sin importar el monto al momento de requerimiento por parte del usuario. Entonces, un ejemplo, si yo tal vez yo quiero sustentar una carrera que cuesta $2, la persona que se dedica al sector del taxismo tiene que entregar una nota de venta preimpresa o también puede entregar una factura electrónica con
tarifa 0%, ya que pertenece a una cooperativa de transporte. Pero si tal vez le tenemos al señor Julio Pérez, que se encarga solo de dar servicio de transporte a compañías y él no pertenece a una cooperativa de transporte, él tendrá que facturar con tarifa 15% de IVA, Marlon. Si el socio tiene un carro con la operadora, factura punto de emisión a la operadora, pero tiene otro carro que no está cooperado, lo debe incluir en la actividad logística. Claro, tendría que incluirlo también y la placa también tiene que ser incluyente. Esa grabaría con IVA 15 o IVA cero. 15% es que no está incluido dentro de la cooperativa. Ok, Recordemos que el permiso de operación va incluido también para el vehículo, no es tal vez solo la persona. listo. Hay una consulta que nos están realizando, o sea, mm, ya la persona misma sabe, tiene que tener un contrato. O sea, con un contrato podría estar colocando eso. Caso contrario, no. No solamente dar un vehículo y que no está en nombre de la compañía y que todos los gastos salgan en nombre de la compañía. Tiene que haber un contrato debidamente sustentado. Sigamos. ¿Algo Listo, adicional? ¿ya? Y como una de las últimas consideraciones que está dirigido para el sector de transporte, mediante la Ley de Generación de Empleo, nosotros escuchamos de un nuevo concepto de los vehículos que sobrepasan el monto de los $35.000 que están siendo tomados en cuenta para un efecto de una deducibilidad. Debemos de tomar nosotros como principal requisito que cuando hablamos de estos vehículos que sobrepasan el monto establecido, el mismo ha sido considerado para vehículos de alta gama. Si tal vez nosotros compramos un vehículo que se va a dedicar a transporte comercial, el mismo sí va a ser un gasto deducible la depreciación, tomando en cuenta gastos de mantenimiento, gastos notariales, también lo que son gastos por impuestos y también lo que son intereses por préstamos bancarios. Entonces, eso también ha sido una de las equivocaciones que también he podido observar, que está dirigido al sector del transporte, que se está tomando en cuenta el monto de la adquisición de vehículos que sobrepasan el monto establecido, Marlon. A ver, y para finalizar, una última consulta. ¿Puede hacer otro punto de venta en la empresa como socio? Pero, a ver, otro punto de venta como socio, pero si es que fuera, digamos, con punto de emisión. Si es que es de transporte pesado, sí puede constituir puntos de emisión. Ya. Una persona natural pertenece a una cooperativa, pero ha estado facturando como persona natural. ¿Este transporte sería como, con IVA o ya en este caso debería facturar mediante la cooperativa? Tiene que facturar como pudimos ver nosotros en el ejemplo. Si factura directamente y no está utilizando a la compañía de transporte, tiene que tomar en cuenta que ya no cumple la condición de deducibilidad y tiene que facturar con tarifa 12% perdón, 15% de IVA. Ya hasta nos confundimos, 15, 12, Sí. 13 y así, pero muy Ujú. pronto después baja o cambie. Palabras finales, Juan Carlos. Listo. Bueno, y bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente también que pude observar un cambio muy importante. Las personas que se dedican al sector del transporte, que tienen un permiso de operación, cuando hablamos del impuesto al valor agregado en adquisiciones, recordemos que las personas que facturan exclusivamente con tarifa 0% de IVA, no tienen derecho a crédito tributario. Este IVA tiene que ser cargado al gasto en nuestro estado de resultados. Entonces ya tenemos claramente cómo va a ser el procedimiento al momento de poder tomar en cuenta que no tenemos derecho ni a devolución de IVA, ya que he visto que también en una publicación que decían, ¿saben qué? Les podemos pedir la devolución al sector del transporte. Recordemos que la devolución se puede tomar en cuenta para la adquisición de chasis acorde a este tipo de actividad. Y nos despedimos con la consulta de Gabriel. Los taxistas, la factura resumen, ¿la tienen que hacer una vez al mes o una cada semana? Esto ya es a decisión de cada persona que se dedica al sector del taxismo. Puede ser una vez semanal o también la consideración que tiene que ser una al mes. Eso es obligatorio. Listo.
Listo. Bueno, entonces con esto sería la parte integral que nosotros debemos de poder conocer dentro de nuestra actividad de transporte y no nos olvidemos de esta circular que deja claramente cómo va a ser nuestra deducibilidad a efectos de la declaración del impuesto a la renta, formulario 101, formulario 102. De mi parte, muchas gracias. El mundo del transporte es un mundo complicado. Vamos a revisar con Juan Carlos las consultas que se están para tratar de aperturarlas en una segunda parte. De mi parte, muchísimas gracias. Bendiciones.